El día de hoy estaremos abordando el versículo 7 y 8 en nuestra serie sobre la esencia del Evangelio, la carta de Pablo a los Romanos. Después de 2 semanas que estuvimos interrumpiendo este estudio debido a las festividades de fin de año, el día de hoy retomamos una vez más por la gracia y la misericordia de Dios este precioso estudio de la carta a los Romanos. Amados hermanos, entonces vayamos a Romanos capítulo 12, versículo del 7 al 8 para comenzar a estudiar los versículos que nos competen en esta noche, sentar un poco de la base de lo que vimos en nuestra última clase con respecto al principio del estudio de los dones del Espíritu, según nos lo revela Romanos capítulo 12. Romanos 12, versículo 7 al 8 dice de esta manera: o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. En primer lugar, las semanas pasadas, cuando vimos la última clase acerca de los dones del Espíritu, estuvimos analizando el don de la profecía. Fue el último que estuvimos viendo en el versículo 6. Quedamos de acuerdo, cimentando con la palabra de Dios, que la profecía fue un don temporáneo, un don que se le dio a hombres santos de Dios cuando aún no estaba la revelación escrita completa. Amados hermanos, en aquellos tiempos, hoy que nosotros tenemos la palabra completa, la palabra escrita, la revelación dada, amados santos de Dios, a los hombres, a los profetas, los cuales fueron, vimos en aquella clase, el fundamento en la cual la iglesia hoy en día está caminando. Hoy en día, amados hermanos, este don ya no está vigente. Al menos nosotros, lo que hemos visto, entendido y comprendido en la palabra de Dios, nos muestra, amados hermanos, que el don de la profecía fue un don temporáneo, y no es que el maestro o el pastor hayan reemplazado al don de profecía o al profeta, ya que entendimos y dejamos la base que el profeta recibía la revelación directa de parte de Dios en el Antiguo Testamento, una palabra que no había sido revelada, una palabra que se le revelaba al profeta en específico, y él se encargaba de llevarla al pueblo. Hoy el maestro y el evangelista y el pastor reciben la palabra ya revelada, escrita, y no de una forma directa, audible de parte de nuestro Dios, sino que en diligencia viene a la escritura, la estudia, en oración le pide al Espíritu Santo el poder comprenderla, el que él, amados hermanos, nos guíe en la enseñanza para que nosotros entonces podamos llevarla al pueblo. Necesitamos la intervención del Espíritu Santo, los maestros del Espíritu Santo como maestro, y la revelación de parte de Dios por medio de su Espíritu a través de la palabra ya revelada, a diferencia del profeta que recibía la revelación directa. Por lo tanto, no creemos que el pastor haya hecho el reemplazo en este tiempo del profeta, sino que son dos ministerios completamente diferentes, cuyo ministerio, el profeta, fue un ministerio temporáneo, el cual al día de hoy ya no está en vigencia. Lo mismo para el ministerio apostólico. Y aunque en el Nuevo Testamento encontramos personas a las cuales se les llama apóstoles, se les llama en el término etimológico por el hecho de ser enviados a una misión en específica, pero no el oficio o el ministerio apostólico. Eso es lo que vimos, amados santos de Dios, la última clase. Y el día de hoy este versículo 7 comienza con el don de servicio. Si quieres apuntarlo ahí en tu libreta, comenzamos a ver el don de servicio. Este es el don de servir, y lo podemos decir de esta manera: servir humildemente, servir humildemente. Esta palabra servicio o servidor viene de una palabra griega que se escribe diáconos, o que nosotros conocemos en la iglesia como diácono, y esta palabra, amados santos de Dios, la Biblia define a los diáconos como siervos humildes,
como siervos humildes. Y estos siervos humildes, que eran los diáconos, fueron destinados para apoyar al servicio, amados santos de Dios, y aliviar un poco la carga de los ancianos o de los líderes espirituales, para que ellos pudieran dedicarse al estudio y a la oración, amados santos de Dios, y así presidir a la iglesia. Entonces, la ayuda que prestaban los diáconos era en humildad, para que el dirigente, para que el anciano, para que el pastor se dedicara completamente a la enseñanza, al estudio de la palabra y a la oración, y no, amados santos de Dios, se desviara en otras áreas donde otras personas pueden servir. Pero su característica del diácono, o que ahora lo conocemos como servidor o como ujier, le llaman muchos, amados hermanos, pero la palabra es diáconos verdaderamente, era un servicio en humildad. Nada para querer ser vistos, nada para decir: es que yo soy el líder de los hermanos de seguridad en mi iglesia, es que yo soy el líder de media en mi iglesia, es que a mí me pusieron a meter los carros en la congregación y ando de franelero con mi flanela roja, y por eso no soy tan importante. Cualquier área de servicio que se haga no es para ser vistos, no es para ser conocidos, es para abonar, amados santos de Dios, al orden de la iglesia, para que la iglesia pueda caminar, amados santos de Dios, y se hace en humildad, amados hermanos. Y el aprovechamiento que se da esto es que el liderazgo pueda dedicarse a la piedad, pueda dedicarse al estudio de la palabra, y así guiar, amados santos de Dios, de una manera más efectiva a la congregación. Qué deseo está en nuestro corazón, que todos los hermanos y todas las hermanas en la congregación se convirtieran en servidores fieles, servidores humildes, que tengan el deseo, amados santos de Dios, de ser útiles en las manos de nuestro Dios. Un ejemplo de servicio, como lo encontramos en la palabra, creo yo, el más supremo que encontramos es la imagen de Cristo Jesús como servidor. En Marcos capítulo 10, versículo 45. Acompáñame por favor ahí en tu Biblia a Marcos capítulo 10, versículo 45, el cual dice de esta manera: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta palabra, amados hermanos, a mí me quedó muy grabada en mi corazón, ya que nosotros venimos de una iglesia, de una línea de enseñanza en la cual a los pastores se les colocaba en un altar, mis hermanos, a los cuales no se les permitía que hicieran absolutamente nada. Si había comidas, les tocaba lo mejor. Si la hermana guisó pollito, a todos los demás hermanos les tocaba rabadilla o guacal, mientras que al pastor le dieran su piernita o su muslo. El pastor era el único que tomaba Coca-Cola y los demás hermanos que tomaran agua simple o agua corriente. El pastor tenía que estar en los mejores lugares hasta delante de la congregación, y no se le permitía levantar absolutamente nada, porque era el pastor. Si iba a una casa, la casa tenía la obligación de invitarle de cenar, llevarlo a los tacos o comprarle un borreguito para que el pastor estuviera contento. Esa era la idea del pastorado en los tiempos en los que yo crecí, y aunque, amados santos de Dios, aprendimos mucho de ello, ya que aprendimos la sumisión, aprendimos ser obedientes, amados santos de Dios, no es la figura bíblica. La figura bíblica es que el mismo pastor debe tener la posición de servir antes de ser servido. Esa es la imagen de un liderazgo conforme a la imagen de Cristo Jesús, entendiendo que el punto primordial de todo creyente es ser a la imagen de Cristo Jesús. Y si Cristo Jesús vino a servir antes de ser servido, ¿por qué nosotros, como líderes, como pastores, como autoproclamados servidores de la iglesia cristiana y del cuerpo de Cristo, pretendemos el ser figuras como estrellas de rock, el ser figuras como actrices, como actores, los cuales deban de ser servidos, amados santos de Dios? Nosotros, como liderazgo, debemos ir delante de la iglesia, mostrándole a la iglesia, amados hermanos, cómo es que se deben de
hacer las cosas en amor y en humildad, mis hermanos. Si la iglesia necesita de reparaciones, somos los primeros que tenemos que estar ensuciándonos las manos haciendo las cosas. Incluso, amados santos de Dios, por encima de la misma congregación, para crear, amados hermanos, el menor peso posible en la congregación. No estar pidiendo que pacten, no estar pidiendo que den, no estar pidiendo que den más allá de sus fuerzas y de su tiempo que ellos desean, y el Espíritu Santo de Dios ha puesto en su corazón el dar. Por supuesto, vamos a ver más adelante el contraste del dar, porque muchos dirán entonces que lo haga todo el pastor, pero no vamos por ahí, amados santos de Dios. Todo en la congregación, por eso estamos viendo los dones, debe de trabajar en una unanimidad, amados hermanos. Debe de trabajar como relojito suizo, todos haciendo su parte, pero el liderazgo, amados santos de Dios, así como Cristo vino a servir antes de ser servido, amados hermanos. Dios quiera que todo creyente tenga un corazón de siervo fiel y humilde, mis hermanos. En tercer lugar, en los dones que estamos analizando encontramos el don de enseñanza. El don de enseñanza, amados hermanos. Esto incluye lo que yo he dicho o he titulado en esta noche como el adoctrinamiento. El don de enseñar incluye el adoctrinamiento. Recordemos en nuestro estudio de teología sistemática que doctrina es un título universal para enseñanza. Llámese bíblico o llámese en cualquier otra área. Ahorita que está de moda el feminismo, están hablando mucho del adoctrinamiento. El adoctrinamiento del patriarcado. Bueno, hasta ellos como antiteístas o ateístas utilizan la palabra doctrina o adoctrinamiento. ¿Por qué? Porque se refiere al cuerpo de enseñanza que se le ha dado a una persona individual, a un grupo de individuos o a toda una generación o cultura. Por lo tanto, el don de enseñanza incluye el adoctrinamiento, el cuerpo de enseñanza. Esto significa impartir doctrina o la verdad de Dios al corazón y a la mente del pueblo de Dios. ¿Por medio de qué? ¿De mis fuerzas o de mi sabiduría? Por supuesto que no. Por medio del Espíritu Santo y por una clara exposición de las Sagradas Escrituras. El maestro o aquel que se dedica a la enseñanza tiene ese don precioso de parte de Dios de enseñar a la iglesia de una manera clara, sistemática, con cuerpo abundante para el crecimiento de la congregación. Por eso es un don específico, amados santos de Dios. El maestro debe de saturar al pueblo con la doctrina y con la verdad, ya que no solamente la doctrina en sí misma, amados santos de Dios, ya que hay muchas iglesias que predican una falsa doctrina y una falsa enseñanza. Entonces el maestro debe enseñar la doctrina pasada por la lupa de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que sea la verdad de la Escritura y no el pensamiento individual o el pensamiento colectivo de la denominación la que sea impartida al creyente. Todos los creyentes deberían de cierta manera poder enseñar, poder compartir la verdad, pero hay algunos creyentes en específico que están dotados especialmente para la enseñanza. No todos van a enseñar, así que no se preocupen, amados santos de Dios, que digan es que yo no tengo tanto retención como el maestro, no sé, me viene a la mente el maestro Luis García Santillán, el maestro Francisco Añorbe, que han estado con nosotros aquí en la iglesia. Quizás muchos dirán, yo no tengo esa iluminación. Bueno, no todos han sido llamados a enseñar en el sentido de presidir como maestros, pero sí todos hemos sido llamados a enseñar y a proclamar las buenas nuevas de salvación. Ahora, como veíamos, la diferencia entre un maestro y un profeta, lo decía al principio, está en que el profeta recibía la palabra directa de Dios sin intermediarios, y el maestro, a diferencia, recibe la palabra de Dios por un mensaje escrito que fue ya revelado, que fue ya consumado. Cuando Juan muere en la isla de Pasmos, se cierra el canon bíblico. Ahora la Biblia está perfecta en sí misma, está terminada en sí misma, y el maestro viene a la palabra.
no viene a nuevas revelaciones. Tengan mucho cuidado aquellos que están estudiando para ser maestros, aquellos que están estudiando para presidir como pastores, como aquellos que van a estar delante de un púlpito en decir: Señor, dame tu revelación. Y yo me aventé 40 noches sin comer y sin dormir, y 40 días sin dormir, allá en la punta del cerro, para que Dios me revelara qué es lo que tenía que hacer en la congregación. Mi hermano, aunque sí, el ayuno y la oración nos llevan a la piedad, al sometimiento de la carne, se necesita venir a la palabra forzosamente, a la palabra, para que Dios nos revele, no a través de sueños, no a través de visiones, no a través de experiencias, sino a través de lo ya revelado, que es la palabra de Dios. Por lo tanto, el maestro va a estar acompañado de oración constante y de un estudio constante y serio de las Escrituras, amados hermanos. Un estudio constante y serio de la palabra de Dios. El profeta entonces transmite la palabra de Dios, o transmitía la palabra de Dios en aquellos días. El maestro explica la palabra de Dios, dependiendo en oración del ministerio iluminador del Espíritu Santo. El profeta transmite la palabra de Dios, amados santos de Dios, pero el maestro explica esa palabra, amados hermanos. Pasemos a Romanos capítulo 12, versículo 8, para seguir avanzando en estos dones. Romanos 12:8 dice de esta manera: el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. En quinto lugar, si mal no recuerdo, encontramos el don de la exhortación. El don de la exhortación. Y esto no es que tengas el don de criticón, eso es otra cosa. La persona que anda viendo quién hace mal para empezar a criticarlo y murmurar de él. Eso no significa exhortar, mis hermanos. El don de exhortación es el don de consolar, apunta, el don de animar, el don de ayudar a otros, comparado, amados santos de Dios, con el ministerio del consolador. Pero nosotros, como el don de exhortación, amados santos de Dios, en un terreno natural y físico, tenemos la obligación, aquellos que tienen el don de exhortación, de consolar, de animar y ayudar a otros con el respaldo de la palabra de Dios. ¿Has visto a esos hermanos que ve que un hermano está llorando, está sufriendo en la iglesia, se acerca, tiene ese don, tiene ese apapacho de llegar con el hermano, darle un abrazo y decirle: mi hermano, ¿qué es lo que te está pasando? Mira, anímate. Aunque casi todos estos dones, la gran mayoría deberíamos de practicarlos en cuanto al fruto del Espíritu, que porque van ligados, hay este don específico, mis hermanos, de personas que se dedican exclusivamente a consolar, a animar y ayudar a otros. El pueblo de Dios necesita palabras de consuelo, mis hermanos, y más en estos tiempos que estamos atravesando. El pueblo de Dios necesita palabras de ánimo. Todos deberíamos de dar ánimo, todos deberíamos de dar consuelo, como lo vemos en Hebreos capítulo 3, versículo 13. Acompáñame por favor a Hebreos 3, versículo 13, el cual dice de esta manera: antes exhortaos los unos a los otros cada día, dice, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y ahí mismo en Hebreos capítulo 10, versículo 25, ¿qué nos dice con respecto a la exhortación? 10, 25, dice de esta manera: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Se dan cuenta cómo la gran mayoría de cristianos, o si no todos, deberían de exhortarse los unos a los otros, pero algunos están dotados especialmente para esto, mis hermanos. No queremos ser consoladores molestos tampoco. Este no sería un don de exhortación, como lo vemos en el ejemplo de Job 16:2, cuando sus amigos vienen a exhortarlo de una manera que no era la correcta, mis hermanos. Job capítulo 16, versículo 2, acompáñame por favor. Job 16, versículo 2, dice de esta manera: muchas veces he oído cosas como estas: consoladores molestos sois todos vosotros. Ellos no conocían, amados santos de Dios, la vida de Job. Ellos pretendían conocer la vida de Job. Ellos pretendían venir y decir: ay, es que tú eres un pecador y por eso estás así, pero el Señor te está corrigiendo. Mis hermanos, sin Dios no te ha mandado a hacerlo, no vayas a hacer lo que Dios no te ha mandado a hacer, porque el ministerio de la exhortación y de la consolación es un ministerio que va
va a edificar, va a animar, va a ayudar a restaurar a la persona en un estado de melancolía, de tristeza o un estado caído. Vemos también, amados santos de Dios, en quinto lugar, el don de dar. El don de dar. Veíamos el contraste entonces de que el pastor debe de ser de los primeros, o si no el primero, en hacer las cosas, ya que él debe de servir. Y algunos dirán, si lo va a hacer el pastor, pues que lo haga todo él. Si el pastor va a invertir en alguna visión que tiene para la iglesia, que invierta él. Si el pastor va a hacer alguna remodelación en la iglesia, que invierta él y que lo haga él, porque la Biblia dice que él vino para servir y no para ser servido. Veamos el ministerio o el don, más bien el don de dar. La palabra literalmente significa dar una parte de, repartir, contribuir, compartir, contribuir a las necesidades de otros en ayuda, escucha, material o financiera. Amados santos de Dios, cuando una persona tiene este don de dar con liberalidad, va a ayudar en ayuda material o financiera en medida de sus posibilidades. Y no es algo que le cause un peso, mis hermanos. Ya que hay muchas personas que dicen, es que yo sí ayudo, pero con nada más con esto, mi hermano. O de plano, cuando alguien dice, hermanos, tenemos un proyecto, los hermanos se hacen a un lado. La persona que da viene a dar sin ningún peso en su corazón. Y vemos cómo hay hermanos que cuando hay, por ejemplo, alguna convivencia, ellos de buen corazón traen los alimentos y los dan, vienen, y si tienen alguna cosa que les ayude, que tengan en su casa y que sepan que pueda ayudar a la iglesia, vienen y la donan a la iglesia. Están aquí, dicen, mi hermano, miren en qué podemos ayudar, qué cosas hacen falta. Vemos, hermano, que hace falta quizás ya papel higiénico en el baño, hace falta fabuloso, hace falta algunas cosas en la congregación, están mis posibilidades de ayudar, mi hermano, miren, aquí está. Y así son las personas que tienen el don de dar, dan porque les nace y dan por amor. Ahora, no solamente es dar y dar, dice que es un don de dar con liberalidad. Vayamos una vez más a Romanos 12:8, dice, el que exhorta a la exhortación, el que reparte con liberalidad. ¿Qué significa esto? Liberalidad significa generosamente, con desprendimiento. A eso se refiere con liberalidad. No escatima, por supuesto, en referencia a sus posibilidades. Si la persona tiene posibilidad de poder ayudar en cierta área, él da y se despoja, amados santos de Dios, sin el mayor remordimiento, porque lo está dando con liberalidad. Todos, amados santos de Dios, todos deberíamos de ser dadores. Esto es algo bíblico, mis hermanos, lo vemos en Efesios 4:28. Y no crean que les estoy hablando acerca de la doctrina de la prosperidad, no se me espanten. No vamos a empezar a pedir, mis hermanos. Estamos viendo los dones que la Biblia nos enseña. Efesios 4:28, ¿qué nos dice? Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Dice la Biblia que en la iglesia hay necesidad. Entonces, aquel que ha venido a ser redimido, aquel que ha venido a ser transformado, ahora debe de ver por las necesidades de otros. Por lo tanto, todos los que estamos en la iglesia deberíamos de ver las necesidades unos de los otros y de la misma congregación y del mismo cuerpo de Cristo. Pero algunos creyentes tienen un don especial para dar con liberalidad. Quizás no es para todos el ministerio de dar, el don de dar con liberalidad, ya que es un don específico en el cual la gente se desprende, amados hermanos. Y no quisiera abundar más en ello, porque se ha manoseado mucho este pasaje bíblico al hecho de que muchos pastores abusan de ello, al hecho de decir, como la persona tiene el don de dar con liberalidad, mi hermano, esa casita que usted tiene nos puede servir para la iglesia, ¿por qué no la dona? Hermano, ese carrito que usted tiene nos puede servir para la iglesia, ¿por qué no lo dona para la iglesia? Y como la persona tiene el don de dar con liberalidad, lo da a la iglesia, y eso se usa de una manera equivocada, ya que hay muchos que se están enriqueciendo ilícitamente a causa de esta fe genuina y de estos dones genuinos. Pero, mis hermanos, de que es un hecho que los hay, es un hecho que los hay, amados hermanos, y oramos porque todos estos corazones que tienen el deseo de dar con liberalidad encuentren una congregación, mis hermanos, que predique la verdad y que, amados hermanos, verdaderamente haga buen uso de los medios financieros de los cuales están llegando gracias a todos aquellos que de su buen corazón reparten de lo mucho que Dios les ha entregado. En sexto
lugar, y para terminar en esta noche, encontramos el don de presidir. Apúntalo, el don de presidir. Esta palabra significa estar adelante, es decir, estar a la cabeza, gobernar o dirigir. Se refiere entonces al liderazgo de la asamblea local o al liderazgo de la eclesia, o la que nosotros llamamos la iglesia. Ahora, no todos están dotados para ser líderes, no todos tienen este don de parte de Dios para liderear, amados santos de Dios. Esta palabra se usa también para el liderazgo en una iglesia local. Veamos algunos ejemplos en Primera de Tesalonicenses 5:12. Primera de Tesalonicenses 5:12. Dice de esta manera: os rogamos, hermanos, que reconozcáis, escucha, se debe de reconocer a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Vemos entonces que había liderazgo en la iglesia y que el mismo Pablo estaba invitando a que fueran reconocidos, a que la labor de estos hombres, porque generalmente son hombres y mujeres, hermanos, que dan de su tiempo más de lo que dan los hermanos que constantemente se congregan. Son hermanos que se esfuerzan el doble o el triple, son hermanos que se entregan al servicio, y por eso Dios los ha puesto en estas posiciones de liderazgo. Y él le dice, Pablo, a los hermanos: reconozcan a esos hermanos que dan de su tiempo, que dan de su esfuerzo, que dan de su economía para que la iglesia pueda seguir adelante. Vemos otro ejemplo en Primera de Timoteo, acompáñame por favor, ahí adelantito, Primera de Timoteo capítulo 3 del 4 al 5. 3 del 4 al 5 dice: que gobierne bien su casa. Aquí vemos un tipo entonces de gobierno. Su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ahí viene, ¿cómo cuidará a la iglesia de Dios? Está hablando entonces de un gobierno y está contrastándolo y está poniéndolo en ejemplo del gobierno en la iglesia, o de liderear la iglesia del Señor en cuanto a los requisitos para ser un obispo, un pastor o un dirigente dentro de la iglesia. Por lo tanto, encontramos que hay personas que tienen este don de dirigir, amados santos de Dios, que es este ministerio pastoral, mis hermanos, o cualquier otra área de dirigir dentro de la congregación. Dice que dirija no solamente, sino dice que dirija con solicitud. Estamos allá al final del versículo 8. El que preside con solicitud. El que preside con solicitud, dice diligencia. Eso significa la solicitud. Diligencia con todo afán, haciendo todo esfuerzo para que el liderazgo, escucha, para que el liderazgo honre a Dios. Estamos viendo, amados santos de Dios, una generación de líderes que están deshonrando a Dios. Líderes como el tipo de esta mujer que se está viendo muy de moda ahorita, no recuerdo el nombre, se me fue el nombre de esta señora, que tuvo un problema ahorita en la página del pastor Juan Manuel Vaz, debido a que esta señora se le están desenmascarando sus enseñanzas falsas, y ella se está encargando de denunciar las páginas de Facebook donde se están denunciando sus falsas enseñanzas, y que se cierren estas páginas para que no se hable mal de ella. Y vemos que es una mujer, como decimos aquí en México, déspota, una mujer que practica el feminismo y que enseña el feminismo, llevándolas a la rebelión dentro de la misma congregación. Por lo tanto, estos líderes están deshonrando, amados santos de Dios, la imagen de una mujer piadosa. Entonces, estos líderes, ¿qué le van a enseñar a la iglesia? Estas líderes le están enseñando, entre comillas, líderes le están enseñando a la mujer: revélate a tu esposo, porque tú tienes el derecho de empoderarte, porque Dios te ha levantado como una Débora, y Dios te ha levantado para ser cabeza y no cola, etcétera, etcétera. ¿Dónde está la imagen de la mujer piadosa? ¿Dónde está la imagen de la mujer que gobierna bien su casa, etcétera, etcétera? ¿Dónde está la imagen de la mujer, amados santos de Dios, que está en sujeción de una manera respetuosa, como lo enseña la palabra de Dios? Y no solamente en el aspecto de la mujer, porque sé que muchas se van a sentir golpeadas con esto, también de los hombres, amados hermanos, hombres que están enseñando cualquier cosa, hombres que están perdiendo su varonilidad, amados hermanos, que están perdiendo esta imagen de ser hombre, que están perdiendo este liderazgo, amados santos de Dios, y sacerdocio que tienen como hombre, y están deshonrando, amados santos de Dios, el liderazgo que Dios nos ha puesto, este don de presidir que Dios ha puesto a cada uno de los varones. Por lo tanto, amados santos de Dios,
aquellos que tienen este don de dirigir o de presidir, amados hermanos, son hermanos y hermanas que honran ese don que Dios les ha dado y que sirven de beneficio para la congregación. La próxima clase en Romanos seguiremos viendo algunos más de estos dones, amados santos de Dios, en cuanto a este tema de Romanos capítulo 12, los deberes cristianos. Cierra tus ojos y vamos a darle gracias a Dios por su bendita y preciosa palabra. Amado Señor, gracias te damos por lo bueno que eres. Gracias te damos por tu misericordia. Gracias te damos por tu amor y por tu gracia, Señor Jesús, para con nosotros. Gracias porque tu palabra nos enseña, mi Señor, cómo ser buenos administradores de las cosas que tú nos das. Hablando, amado Señor, de estos dones preciosos que tú les has entregado al creyente para ser de beneficio a la iglesia local en la cual nos has colocado, Señor. Te pedimos con todo nuestro corazón que esta congregación avance en ese sentido, en un sentido de orden, en un sentido de bendición, que podamos ser conocidos, amado Señor, no por hacer bulla, por hacer ruido, amado Señor, por las cantidades de eventos que podamos tener y de altruismo y acción social que podamos hacer, sino que seamos conocidos porque somos una iglesia que camina en orden, una iglesia, amado Señor, que te pone a ti primeramente como imagen, Señor Jesús, y que trata de vivir conforme a esa imagen, una imagen, Señor Jesús, de humildad, de santidad, y que esto cree un impacto a la sociedad que nos rodea, amado Señor. Bendecimos a aquellos que nos ven a través de internet, que se dan el tiempo y la cita para estudiar tu palabra, pidiendo que tu Espíritu Santo, Señor, pueda moldear su corazón a medida de que si alguno tiene alguno de estos dones, amado Señor, los pueda ejercer de la manera bíblica y de la manera que pueda bendecir a su iglesia. Toda la gloria es para ti, toda la honra es para ti, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.